maestra, buenas tardes. Escuche porque hoy le voy a hablar sobre uno de mis chismes favoritos. ¿Qué es el derecho administrativo? Por un momento, imagine que usted no sabe nada, absolutamente nada sobre derecho administrativo. Así que yo me encargaré esta vez de chismosearle un poco sobre el derecho administrativo. Nunca falla decir que el derecho administrativo se puede identificar como un conjunto de normas los cuales se pueden relacionar directamente con la estructura y organización del Estado. En palabras mucho más simples, que cualquier persona pueda entender, el derecho administrativo van a ser las reglas por las cuales una persona como usted y yo podremos entender cómo se va a estructurar el Estado, cuáles son los órganos centralizados, cuáles son los órganos desconcentrados, los descentralizados, los organismos autónomos y los fideicomisos. Pero ya hablaremos un poquito más sobre eso adelante. Ahora bien, dentro de la hipótesis de que usted ahora mismo no sabe absolutamente nada sobre el derecho administrativo, pues puede que le resulte difícil comprender de dónde salen todas estas normas, dónde podemos aplicarlas o cuándo y dónde podemos conocer sobre ellas. Y para ello yo le tengo y le explico la solución. Normas que se encargan de regular la estructura de un Estado las podemos encontrar en lo más importante, que es la Constitución, y es donde se encuentran todas las normas que se encargan de dictar cómo debemos conducirnos, al menos aquí en México. La forma de encontrarlas pues puede ser en los códigos federales o estatales, como el ejemplo que vimos en clase, donde nos habla sobre el Código de Administración Pública Estatal, o sea, el Estado de Yucatán. Ahí podemos encontrar cómo se divide y estructura este mismo Estado. Finalmente, tras el avance de la sociedad, podemos decir que también el derecho administrativo puede salir de diversas costumbres que han tenido los seres humanos, o al menos los mexicanos, para construir y diseñar cómo se va a estructurar cada parte del Estado. Los ejemplos mencionados anteriormente pertenecen a tres tipos de fuentes del derecho administrativo, las cuales son las fuentes históricas, que sirven como hechos históricos que han modificado la ley y que han creado nuevos conceptos. También las fuentes formales, que es básicamente el derecho aplicable, como el código mencionado anteriormente. Y finalmente las fuentes reales. Tomando un poco del principio de la investigación, me gustaría hablar de algo muy importante, que es la administración pública. La administración pública forma parte del Estado, es una parte fundamental del Estado, la cual depende directamente del Poder Ejecutivo. Y se preguntarán, ¿cómo hace sus funciones si simplemente depende del Poder Ejecutivo? Pues para esto consta de 4 elementos fundamentales. Tomando un poco del principio de la investigación, me gustaría hablar de algo muy importante, que es la administración pública. La administración pública forma parte del Estado, es una parte fundamental del Estado, la cual depende directamente del Poder Ejecutivo. Y se preguntarán, ¿cómo hace sus funciones si simplemente depende del Poder Ejecutivo? Pues para esto consta de 4 elementos fundamentales. Estos son los elementos personales, los elementos patrimoniales, los técnicos y finalmente la estructura jurídica. A mí me gusta mencionarlo como: ya tienes a la persona que hace la chamba, tienes el lugar donde se hace la chamba, los procedimientos para hacer la chamba y finalmente las reglas de la chamba, que vendría siendo la estructura de cómo está la administración pública. El elemento personal, que son los empleados, los quienes hacen la chamba. El elemento patrimonial, que es el lugar donde se hace la chamba. Los procedimientos técnicos, que es cómo se hace la chamba. Y finalmente la estructura jurídica, que son las reglas de esa chamba. Precisamente en este momento cuando nos damos cuenta que todo se convierte en una jerarquía en de quién tiene más poder sobre quién. Empezando con cómo se divide la administración pública. La administración pública se divide en varios organismos. Te preguntarás cuáles son. Principalmente tenemos los organismos centralizados, que son los que dependen directamente del Poder Ejecutivo. Luego tenemos los organismos desconcentrados, que básicamente el órgano central ofrece unas pequeñas facultades o pequeños poderes, por así decirlo, a este órgano con la finalidad de que pues este supla ciertas funciones. Luego, posteriormente, tenemos a los órganos descentralizados, los cuales se deslindan completamente del órgano central, pero siguen siendo vigilados por este.
Posteriormente tenemos los fideicomisos y las empresas de participación del Estado. Y finalmente tenemos los organismos públicos. Incógnitas más grandes sobre la administración pública es con qué dinero van a operar, cómo van a resolver ciertos conflictos o situaciones. Para ello existe un principio o una herramienta fundamental, la cual se denomina como fideicomisos públicos. Fideicomisos públicos, pues de manera sencilla, se pueden entender como la forma en la cual el gobierno establece cómo se va a administrar esos recursos o esos fondos económicos que se utilizan en distintas situaciones, al igual que ayuda a preservar un poco el patrimonio del país, ya que recordemos que los fideicomisos no son necesariamente bienes económicos, sino que también pueden ser bienes muebles. Para finalizar este chismecito que hemos tenido a lo largo del día, viene un concepto muy importante y a mi parecer uno de mis favoritos, el cual se relaciona directamente con la estrecha relación que, aunque no parezca, existe ante los órganos centralizados y los órganos descentralizados, la cual se llama tutela administrativa. Básicamente, y a fin de cuentas, pues la tutela administrativa es básicamente que el órgano descentralizado no depende directamente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, aunque este no dependa, aún así el órgano centralizado es quien se encarga de vigilar que éste cumpla con sus facultades y obligaciones de la manera que es correcta.